Siglo XVII, el telescopio. En el siglo XVII, el siglo del telescopio, la ciencia occidental vuelca su mirada al universo. Los europeos cruzan el Atlántico y pugnan por construir hogares allí. En Brasil, una nueva población llega desde África, traídos contra su voluntad como esclavos. Las nuevas rutas comerciales marítimas traen la riqueza a Occidente. Las especias orientales financian la época dorada de Holanda. En China, el orgulloso aislamiento del imperio es desafiado por la ciencia superior de Occidente. 1000 años de historia. Millennium. Gran Bretaña. En el siglo XVII la ciencia transformó nuestra visión del universo. Isaac Newton fue su portavoz. Si yo he podido ver más allá, ha sido de pie sobre los hombros de gigantes. Los gigantes de Newton eran los héroes científicos que trataron de explicar cómo trabajaba el universo. En el Teatro Globe de Londres, el público de Shakespeare escuchó una maravillosa descripción de su mundo. El cielo en sí mismo, los planetas y este centro observan ángulos, prioridades y espacio, esencias insistentes, proporciones, moderación, forma, oficios y usos en toda clase de orden. Hasta ahora, tal orden solo había sido conocido por Dios. Ahora la ciencia permitió al hombre examinar sus secretos. Encontraron que el universo obedece a leyes simples, comprensibles para la mente humana. La ciencia extendió el alcance de los sentidos, hizo visibles a las lunas de Júpiter, hizo audibles los sonidos imperceptibles y explicó la fuerza de gravedad, la fuerza que une al cosmos. Los gobernantes europeos estaban ahora dispuestos a invertir en la ciencia. El conocimiento era poder. La cacería había empezado. Mientras Inglaterra emergía de sangrientos conflictos civiles, la ciencia reemplazó a la guerra como medio de conseguir honor y títulos. El periodista inglés Samuel Pepys fue atrapado por la conmoción. Al mediodía en la cafetería tuvimos con el Dr. Allen un buen discurso sobre física y química. En aquel momento acordamos todos ir al Blue Balls.
Yo diserté con el señor Hooke sobre la naturaleza de los sonidos. Él me dijo que habiendo obtenido cierto número de vibraciones, Proctor había logrado cualquier tono. De este modo era capaz de saber cuántas veces una mosca movía sus alas. Yo también conduje un buen experimento con la sangre de un perro extraída hasta que murió, introducida en el cuerpo de otro mientras la suya propia era drenada. El primero murió, pero el otro vive aún. Entiendo que el perro que recibió la sangre del otro se encuentra bien. Y parece que seguirá así por mucho tiempo. Sueños de riqueza y jerarquía inspiraron a las mentes a través de Europa. El hijo de un granjero que jugaba con fuegos artificiales, sujetados a una cometa para ver cómo viajaba la luz, creció para convertirse en un caballero en la compañía de reyes, Isaac Newton. Platón es mi amigo. Aristóteles es mi amigo. Pero mi mejor amiga es la verdad. Su búsqueda de la verdad hizo de Newton un héroe. En el Trinity College en Cambridge, protegido y apoyado, era un típico profesor distraído. Se decía que se perdía en la universidad, pero podía comprender el universo. Newton fue más allá de la autoridad de Aristóteles y Platón en la observación y experimentación. Comenzó con la luz y la visión. Tomé una aguja y la introduje entre mi ojo y su cuenca, tan cerca como pude de la parte trasera del ojo. Al presionar su parte plana contra el ojo, pude ver varios círculos blancos, oscuros y de colores. Newton seccionó un arco iris de un rayo de luz. Esto fue la continuación de la magia por otros medios. El control de la naturaleza a través del conocimiento. La ciencia del siglo XVII empezó observando cómo funcionaba realmente el mundo. Newton midió cómo se comportaban los objetos ordinarios cuando chocaban. Encontró que sus movimientos eran predecibles, gobernados por leyes universales con exactitud matemática. Parecía que Dios era un matemático. Para Newton, el universo funcionaba como un reloj, puesto en movimiento por Dios y transformado por la fuerza que hace que caigan una manzana o una gota de lluvia. La gravedad. Newton observó que la gravedad, la misma fuerza que atraía una manzana que caía hacia la Tierra, funcionaba en todo el espacio. La gravedad mantenía a las lunas en sus órbitas alrededor de los planetas y a los planetas en sus órbitas alrededor del Sol, de forma regular y predecible. Para Newton, la naturaleza ardía con el fuego de la mente divina. Él imaginaba al universo como una máquina afinada por Dios, el ingeniero celestial. Un cierto espíritu infinito llena todo el espacio y contiene y da vida al mundo universal. En él vivimos, nos movemos y en él existimos. Por esto, se reconoce a un Dios omnipresente. La fama y honor alcanzados por Newton hacia el final de su vida nunca desplazaron su curiosidad infantil ni disiparon su admiración.
No sé lo que pueda parecer para el mundo, pero a mí mismo me parece haber sido como un niño, jugando a la orilla del mar y divirtiéndome al encontrar de vez en cuando un guijarro más pulido o conchas más hermosas que las ordinarias. Mientras el gran océano de la verdad yace ante mí. En el siglo del telescopio, la magia y la superstición fueron marginadas y reemplazadas por las simples leyes universales de la física. Norteamérica. En 1606, James, rey de Inglaterra, otorgó un permiso para colonizar las Américas. Deben y pueden comenzar su primera colonia y establecer su primer domicilio y residencia en cualquier lugar de la costa de Virginia. El siguiente riachuelo al cual entraremos al final de la cuenca es Palatine Creek. Es nombrado así en honor del gran jefe Palatine o Wanusinakok, que era su nombre indio. Esto les hará pensar en todos los personajes históricos que han surcado las mismas aguas por las que viajaremos el día de hoy. Alegres noticias del mundo recién descubierto, donde se dice que existen raras y singulares virtudes, así como variadas y diversas hierbas, árboles, aceites y piedras preciosas. Sin duda un paraíso que ha resultado ser real. La campaña de publicidad de la Compañía de Virginia había reunido a un ciento de colonizadores potenciales, aristócratas sin renombre, buscadores de tesoros, sin ningún granjero o mujer entre ellos. La tierra que hemos encontrado es una buena tierra, muy dulce y saludable, mucho más cálida que Inglaterra y muy agradable para nosotros. Dondequiera que desembarcamos a lo largo del río, vimos las mejores maderas y toda la tierra cubierta con frutas, almecinas, moras y frambuesas. Está habitada por pueblos salvajes y feroces. Como manadas de ciervos en el bosque, no tienen más ley que la naturaleza. Los nativos norteamericanos no se sintieron amenazados cuando esta pequeña banda de europeos inadaptados se asentaron en un sitio aislado y despoblado. Jamestown, nombrado así en honor del rey James, era la réplica exacta de un fuerte inglés, excepto porque estaba rodeado de pantanos cubiertos de mosquitos, y el suministro de agua estaba contaminado con sal. Enfermedades y hambre reclamaron las vidas de 1 de cada 2 hombres. Nunca hubo ingleses abandonados en un país extranjero en tal miseria como nosotros en esta recién descubierta Virginia. Su supervivencia dependía de los regalos del pueblo Powhatan. El pueblo Powhatan consideraba a los ingleses muy arrogantes y flojos en comparación con nuestro pueblo. Nuestro pueblo estaba dispuesto a trabajar por sus necesidades, tomando las materias primas de la tierra. El bosque estaba lleno de animales salvajes y aves de corral.
Pero aún así, ellos no parecían poder encontrar alimento para comer. Y pensábamos que era extraño porque nosotros somos un pueblo que vive en armonía con la tierra. Y sobrevivimos gracias a ella. La tierra cubría todas nuestras necesidades. El autonombrado líder de Jamestown era el capitán John Smith, un astuto disidente. Smith necesitaba relaciones estables con el pueblo Powhatan. Powhatan era el soberano de un ambicioso imperio. Los europeos lo trataban con respeto. El gran emperador de los que llamamos Powhatan nos hizo preguntarnos cómo puede tan bárbaro príncipe tener tal majestad. Eso asombra a menudo a nuestro pueblo. Powhatan consideró a los recién llegados útiles para sus amplias luchas. Smith afirmaba ser capaz de atraer bienes para el pueblo Powhatan. En realidad era despiadado. Después usó el terror para forzarlos a darles comida. Los caballeros colonizadores de Jamestown se comportaban como si los imperios del Nuevo Mundo fueran a caer ante ellos como bolos. Smith los despreciaba. Viendo que la autoridad descansa solo en mí mismo, deberán obedecer esto como una ley, ya que aquel que no trabaje no comerá. Porque las labores de 30 o 40 hombres honestos no se consumirán para mantener a 150 ociosos canallas. El tiránico gobierno de Smith estabilizó la colonia de Jamestown, pero no por mucho tiempo. Smith fue herido y forzado a regresar a Inglaterra. Los Powhatan cortaron los suministros a Jamestown y los masacraron. Ahora de maíz, provisiones y contribuciones de los salvajes, no tenemos nada más que heridas mortales con garrotes y flechas. De 500 hombres, 6 meses después, solo quedaban no muchas más de 60 de las criaturas más miserables y pobres. Entonces llegó la salvación, el tabaco. Una variedad contrabandeada desde el Caribe floreció muy exitosamente en Virginia y en la cercana ciudad de St. Mary. Los colonizadores ahora tenían un medio de supervivencia. Cercaron áreas muy grandes de tierra, pero el clima seguía siendo letal y aún faltaban trabajadores. Una solución llegó por casualidad. En 1619, un barco holandés, en camino hacia el Caribe con una carga de esclavos africanos, buscó refugio de una tormenta en el Atlántico. Desde entonces, la colonia y las colonias que siguieron dependerían de la mano de obra importada. Para el fin del siglo XVII, las colonias norteamericanas eran viables, puestos de avanzada de una nueva civilización que tomaba forma alrededor del Atlántico.
Brasil. En el siglo XVII, la civilización occidental era tan negra como blanca, tanto africana como europea. Los esclavos recrearon sus vidas africanas en las Américas. Aquí en Brasil los efectos siguen siendo obvios. Una procesión dedicada a una iglesia es avivada por la ebullición africana y lubricada con magia. Más de 1,5 millones de negros fueron embarcados hacia el Nuevo Mundo casi al final del siglo XVII para abastecer una nueva explosión de colonización europea. Los africanos fueron traídos aquí para reemplazar a los trabajadores nativos eliminados por las enfermedades de los colonizadores. Vinieron para plantar nuevas cosechas. El azúcar era el producto en auge en el siglo XVII. Transformó a Brasil. La tierra era conocida como el purgatorio para los europeos, pero como el infierno para los africanos, que cortaban y aplastaban las cañas y sudaban sobre las calderas en las refinerías. Los esclavos que sobrevivían 10 años verían morir a casi la mitad de sus compañeros trabajadores. El profeta jesuita Antonio de Viere, quien tenía una abuela negra, dijo a los esclavos: Cristo fue maltratado y ustedes también. Sirvan a sus dueños no como quien sirve a hombres, sino como quien sirve a Dios. Entonces ya no servirán como prisioneros, sino como hombres libres. Las reglas para los dueños de esclavos en 1663 recomendaban corrección para el mal comportamiento. Después de ser azotado, deberá ser pinchado con una navaja afilada o un cuchillo, y las heridas talladas con sal, jugo de limón y orina. Los esclavos eran tomados de casi toda la costa occidental africana y de cientos de millas hacia el interior. Eran vendidos en las Américas por azúcar y otras cosechas que eran llevadas de vuelta a Europa y vendidas en efectivo para comprar más esclavos africanos. El 20% no sobrevivió a la travesía. África nunca se recuperó. La vida en las plantaciones bajo el dominio blanco era la experiencia principal de los africanos en las Américas. Había pocos niños esclavos. Cuando los esclavos morían, había que traer nuevos esclavos desde África. Las mujeres esclavas deliberadamente restringieron el número de niños que engendraban. La contracepción era una forma de resistencia. La música, las danzas y los rituales suministraron consuelo espiritual. Las religiones negras aún se practican en Brasil. El candombe, basado en tradiciones de África Occidental, combinó a dioses africanos y santos cristianos. Era tolerado por los europeos, quienes eligieron dejarlo tranquilo.
El último acto de resistencia contra la dura vida en las plantaciones era escapar. En Brasil, algunos esclavos que escaparon fundaron estados propios. Quilombo, película brasileña. Durante casi todo el siglo XVII, Palmares, en el norte de Brasil, fue un reino totalmente negro de acuerdo con un reporte jesuita. El rey tiene un palacio y casas para su familia y el servicio de todos los guardias y oficiales normalmente hallados en la casa de un rey. En su apogeo, bajo el reinado del rey Zumbi, Palmares movilizó una guardia real de más de 5.000 hombres. La élite negra de Palmares compró esclavos propios y armas con las que combatieron a los invasores portugueses. Los que no tenían armas practicaban el combate sin armas. Este es el capoeira, del que evolucionó el breakdancing. Se originó como un juego cortesano en el estado sudafricano de Angola. Se convirtió en un deporte cuya belleza disfrazaba su potencial de una mortal violencia. La sensibilidad africana en los brasileños negros modernos sigue siendo poderosa. Estos ritmos son africanos. Sus letras hablan de Zumbi y de África. Una de las más conmovedoras ceremonias candombe es la de Yemen Yab, la diosa del mar. Cada año nuevo, los miembros de la congregación candombe construyen pequeños barcos exquisitamente decorados para navegar de vuelta a la madre África. Holanda. Holanda, un país en una franja húmeda que apenas se eleva sobre el Mar del Norte. Los extranjeros lo llamaron el trasero del mundo. Pero esta poco prometedora tierra se convertiría en uno de los mayores éxitos del siglo XVII. Hacia el fin del siglo, un mercader de Ámsterdam ofreció un banquete. Su menú celebraba las 3 etapas de la época dorada holandesa. Arenques y queso por sus principios simples. Carnes rostizadas cuando había suficiente para todos. Vinos franceses y delicadezas cuando todo se volvió demasiado decadente. La Compañía Holandesa del Este de la India navegó hacia costas distantes trayendo de vuelta las especias del mundo, nuez moscada, clavos, canela. La clave del éxito holandés fue una nueva y audaz ruta comercial, sin detenerse en Europa, navegando hasta rodear la punta del sur de África, atravesando el Océano Índico, usando veloces vientos del sur, a través de una franja de arriesgados mares y llegando a las Islas de las Especias. Los holandeses consideraban a las rutas de comercio existentes de un alto costo, una apuesta de alto riesgo por la riqueza del mundo. Durante siglos el comercio había enriquecido al Oriente a costa de Occidente. Ahora los bienes más preciados de Oriente beneficiaban a los accionistas de Ámsterdam.
La segunda etapa de abundancia, suficiente para todos, había comenzado. La nueva riqueza pagó por un nuevo entusiasmo, arte para las clases medias. Las oportunidades comerciales, combinadas con su reputación de tolerancia política y religiosa, atrajeron a hombres y mujeres de toda Europa hacia Holanda. El filósofo francés René Descartes se estableció ahí y escribió a un amigo en París. S'il y a du plaisir à voir croître les fruits de nos vergers, Si nos causa placer ver crecer fruta en nuestro huerto, ¿no nos causa el mismo placer ver a los barcos llegar cargados con la riqueza de las tout ce que Indias? produisent les Indes, quel autre pays ¿En qué otro país son todas las riquezas de la vida tan fáciles de encontrar como aquí? soit si facile à trouver qu'en celui-ci? Una guía de turistas de Ámsterdam de 1662 alardeaba: Dios ha tomado las riquezas de otras ciudades y las ha derramado sobre nuestras manos. En el exterior pueden ser modestos, pero no encontraréis edificio privado tan suntuosamente magnificente como lo son muchas casas de los mercaderes y de otros caballeros aquí en Ámsterdam. La riqueza volvió a los holandeses intranquilos, pero su emoción principal era el orgullo. Ámsterdam festejó su éxito comercial con un nuevo ayuntamiento construido por los ciudadanos para sus ciudadanos. Para los holandeses, Atlas sostenía al universo y Ámsterdam estaba en el centro. El poeta holandés Vondel lo nombró la octava maravilla del mundo. Hoogtijd van het stadhuis en burgerheerschappijen met de jaarmarkt die met haar... Nuestro espléndido ayuntamiento ensalza el poder de sus ciudadanos. Una festividad a la que todos nuestros vecinos están invitados. Es un glorioso banquete con tal promesa de alegría y abundancia de tesoros como solo nuestros artistas pueden crear. Nu stapelen opeen. Los holandeses comisionaban artistas para decorar sus hogares. Los ricos mercaderes querían retratos de sí mismos y aquellos a quienes amaban. Los ciudadanos humildes también comisionaban pinturas. Estas mostraban su mundo, no el gran mundo de los ricos, sino las cosas de la vida diaria. La vida familiar simple era el ideal holandés. Para ellos, la mujer perfecta era de miembros bien formados y provista de carnes, de aspecto agradable y dientes limpios, nacida dentro de los límites de nuestra propia Holanda. Pero otras pinturas criticaron la declinante moral a través de señales crípticas. Un vaso cónico era un pecho firme. El abierto mejillón de una ostra era una mujer disponible. Algunos mejillones están cerrados, pero el mío siempre está abierto. La última etapa de la época dorada había llegado. El deseo y los lujos llevaron a la decadencia.
El deseo siempre está cerca, así que cierra tus ojos a esas ventanas de luz. No sea que te invada. Preserva tu corazón y no dejes que te conquiste. Porque el deseo traerá la ruina y ardiente pecado por doquier. Los holandeses tenían miedo de que Dios castigara sus excesos, haciendo que su riqueza desapareciera. Los más ricos de Ámsterdam pasaban el verano en sus casas de campo. Aquí coleccionaban el lujo más costoso de Holanda. Las pinturas costaban solo unos florines, pero en 1630 los tulipanes, un producto del Oriente exótico, costaban una fortuna. Las personas intercambiaban tierras, casas, oro y plata por un solo capullo de tulipán. No podía durar. Los costos de los imperios probaron ser demasiado grandes para una república corrompida por la riqueza. Waar het goud begint. Waar goud begint. Waar het goud begint. Donde el oro comienza. Is deugd maar wind. La virtud no es sino viento. China. Hasta el siglo XVII, la ciencia y tecnología chinas no tenían rival. Ahora una nueva amenaza estaba a punto de hacer cambiar el curso de los siglos. China era una sociedad meticulosamente ordenada, con un poderoso emperador a su cabeza. Cada año él proclamaba un calendario oficial. Fechas para plantar y cosechar estaban ordenadas en un mundo en guerra con las fuerzas cósmicas. Ahora su habilidad para predecir las temporadas se estaba debilitando. Las lluvias de primavera llegaron tarde. Las cosechas fallaron. Los campesinos morían de hambre. La autoridad del emperador fue desafiada. Misioneros jesuitas de Europa le ofrecieron una solución al emperador. Llegaron a China con nuevas matemáticas, instrumentos astronómicos y una aparente novedad: un reloj. Los jesuitas aprendieron el lenguaje y adoptaron nombres y vestimentas chinas. Su tecnología fue bienvenida, pero su religión causó sospechas. Fueron vigilados cuidadosamente, algunos fueron encarcelados. Pero fueron salvados cuando el emperador recordó el reloj. Cuando se detenía, solo los jesuitas sabían cómo hacerlo trabajar de nuevo. Los jesuitas fueron admitidos en el interior de la corte imperial china. Siguiendo órdenes del emperador, colocaron sus instrumentos en el observatorio imperial. Seguir el rastro del sol y las estrellas era la mejor forma de determinar el tiempo con exactitud. Se esperaba un eclipse solar.
Tanto los astrónomos chinos como los jesuitas tenían ahora la oportunidad de demostrar lo que podían hacer. Los oficiales y estudiantes se prepararon en el observatorio para estudiar el eclipse de sol. Solo la predicción calculada con el método occidental coincidió con el eclipse primario, el eclipse total y la duración del eclipse. Las predicciones calculadas con los métodos chino y musulmán contenían errores. Los jesuitas colaboraron con los astrónomos chinos para construir nuevos instrumentos y hacer mapas de la trayectoria de las estrellas. Juntos planearon el mapa del cual dependía la vida del imperio. Los instrumentos que instalaron en Beijing en 1673 fusionaron la ciencia jesuita con la artesanía china. Aún sobreviven como extraños símbolos de la antigüedad entre los rascacielos y el neón. Los jesuitas a su vez quedaron fascinados por la erudición china, la forma en que la escritura china se deriva de imágenes. Era una escritura pagana, pero a los eruditos cristianos les pareció tan hermosa que pensaron que era el lenguaje original de la humanidad dado por Dios. Los jesuitas estaban impresionados. La escritura parecía expresar más de lo que cualquier lenguaje occidental puede decir. Introdujeron a la filosofía europea las enseñanzas de Confucio, cuyas ideas sobre la vida pública y privada tenían un encanto universal. China había necesitado la ciencia jesuita, pero ya no necesitaba a los jesuitas. La posición del emperador estaba segura ahora. Pero la astronomía y la matemática europeas se habían ganado el respeto en China. En Europa, gracias a los jesuitas, las ideas chinas ayudarían a inspirar a los iluminados pensadores del próximo siglo. Para el fin del siglo XVII, las colonias norteamericanas eran viables, puestos de avanzada de una nueva civilización que tomaba forma alrededor del Atlántico. Brasil.
En el siglo XVII, la civilización occidental era tan negra como blanca, tanto africana como europea. Los esclavos recrearon sus vidas africanas en las Américas. Aquí en Brasil los efectos siguen siendo obvios. Una procesión dedicada a una iglesia es avivada por la ebullición africana y lubricada con magia. Más de 1,5 millones de negros fueron embarcados hacia el Nuevo Mundo casi al final del siglo XVII para abastecer una nueva explosión de colonización europea. Los africanos fueron traídos aquí para reemplazar a los trabajadores nativos eliminados por las enfermedades de los colonizadores. Vinieron para plantar nuevas cosechas. El azúcar era el producto en auge en el siglo XVII. Transformó a Brasil. La tierra era conocida como el purgatorio para los europeos, pero como el infierno para los africanos, que cortaban y aplastaban las cañas y sudaban sobre las calderas en las refinerías. Los esclavos que sobrevivían 10 años verían morir a casi la mitad de sus compañeros trabajadores. El profeta jesuita Antonio de Viere, quien tenía una abuela negra, dijo a los esclavos: Cristo fue maltratado de las criaturas más miserables y pobres. Entonces llegó la salvación, el tabaco. Una variedad contrabandeada desde el Caribe floreció muy exitosamente en Virginia y en la cercana ciudad de St. Mary. But an Indian weed grows green in the morn, cut down at eve. It shows our decay. We are the clay. Think of this and take tobacco. Los colonizadores ahora tenían un medio de supervivencia. Cercaron áreas muy grandes de tierra, pero el clima seguía siendo letal y aún faltaban trabajadores. Una solución llegó por casualidad. En 1619, un barco holandés, en camino hacia el Caribe con una carga de esclavos africanos, buscó refugio de una tormenta en el Atlántico. Desde entonces, la colonia y las colonias que siguieron dependerían de la mano de obra importada. Para el fin del siglo XVII, las colonias norteamericanas eran viables, puestos de avanzada de una nueva civilización que tomaba forma alrededor del Atlántico. Brasil. En el siglo XVII, la civilización occidental era tan negra como blanca, tanto africana como europea. Los esclavos recrearon sus vidas africanas en las Américas. Aquí en Brasil los efectos siguen siendo obvios. Una procesión dedicada a una iglesia es avivada por la ebullición africana y lubricada con magia.
Más de 1,5 millones de negros fueron embarcados hacia el Nuevo Mundo casi al final del siglo XVII para abastecer una nueva explosión de colonización. La tierra era conocida como el purgatorio para los europeos, pero como el infierno para los africanos, que cortaban y aplastaban las cañas y sudaban sobre las calderas en las refinerías. Los esclavos que sobrevivían 10 años verían morir a casi la mitad de sus compañeros trabajadores. El profeta jesuita Antonio de Viere, quien tenía una abuela negra, dijo a los esclavos: Cristo fue maltratado y ustedes también. Sirvan a sus dueños no como quien sirve a hombres, sino como quien sirve a Dios. Entonces ya no servirán como prisioneros, sino como hombres libres. Las reglas para los dueños de esclavos en 1663 recomendaban corrección para el mal comportamiento. Después de ser azotado, deberá ser pinchado con una navaja afilada o un cuchillo, y las heridas talladas con sal, jugo de limón y orina. Los esclavos eran tomados de casi toda la costa occidental africana y de cientos de millas hacia el interior. Eran vendidos en las Américas por azúcar y otras cosechas que eran llevadas de vuelta a Europa y vendidas en efectivo para comprar más esclavos africanos. El 20% no sobrevivió a la travesía. África nunca se recuperó. La vida en las plantaciones bajo el dominio blanco era la experiencia principal de los africanos en las Américas. Había pocos niños esclavos. Cuando los esclavos morían, había que traer nuevos esclavos desde África. Las mujeres esclavas deliberadamente restringieron el número de niños que engendraban. La contracepción era una forma de resistencia. La música, las danzas y los rituales suministraron consuelo espiritual. Las religiones negras aún se practican en Brasil. El candombe, basado en tradiciones de África Occidental, combinó a dioses africanos y santos cristianos. Buscó refugio de una tormenta en el Atlántico. Desde entonces, la colonia y las colonias que siguieron dependerían de la mano de obra importada. Para el fin del siglo XVII, las colonias norteamericanas eran viables, puestos de avanzada de una nueva civilización que tomaba forma alrededor del Atlántico. Brasil. En el siglo XVII, la civilización occidental era tan negra como blanca, tanto africana como europea. Los esclavos recrearon sus vidas africanas en las Américas. Aquí en Brasil los efectos siguen siendo obvios. Una procesión dedicada a una iglesia es avivada por la ebullición africana y lubricada con magia.
Más de 1,5 millones de negros fueron embarcados hacia el Nuevo Mundo casi al final del siglo XVII para abastecer una nueva explosión de colonización europea. Los africanos fueron traídos aquí para reemplazar a los trabajadores nativos eliminados por las enfermedades de los colonizadores. Vinieron para plantar nuevas cosechas. El azúcar era el producto en auge en el siglo XVII. Transformó a Brasil. La tierra era conocida como el purgatorio para los europeos, pero como el infierno para los africanos, que cortaban y aplastaban las cañas y sudaban sobre las calderas en las refinerías. Los esclavos que sobrevivían 10 años verían morir a casi la mitad de sus compañeros trabajadores. Palmares, en el norte de Brasil, fue un reino totalmente negro de acuerdo con un reporte jesuita. El rey tiene un palacio y casas para su familia y el servicio de todos los guardias y oficiales normalmente hallados en la casa de un rey. En su apogeo, bajo el reinado del rey Zumbi, Palmares movilizó una guardia real de más de 5.000 hombres. La élite negra de Palmares compró esclavos propios y armas con las que combatieron a los invasores portugueses. Los que no tenían armas practicaban el combate sin armas. Este es el capoeira, del que evolucionó el breakdancing. Se originó como un juego cortesano en el estado sudafricano de Angola. Se convirtió en un deporte cuya belleza disfrazaba su potencial de una mortal violencia. La sensibilidad africana en los brasileños negros modernos sigue siendo poderosa. Estos ritmos son africanos. Sus letras hablan de Zumbi y de África. Una de las más conmovedoras ceremonias candombe es la de Yemen Yab, la diosa del mar. Cada año nuevo, los miembros de la congregación candombe construyen pequeños barcos exquisitamente decorados para navegar de vuelta a la madre África. Holanda. Holanda, un país en una franja húmeda que apenas se eleva sobre el Mar del Norte. Los extranjeros lo llamaron el trasero del mundo. Pero esta poco prometedora tierra se convertiría en uno de los mayores éxitos del siglo XVII. Ahora de maíz, provisiones y contribuciones de los salvajes, no tenemos nada más que heridas mortales con garrotes y flechas. De 500 hombres, 6 meses después, solo quedaban no muchas más de 60 de las criaturas más miserables y pobres. Entonces llegó la salvación, el tabaco.
Una variedad contrabandeada desde el Caribe floreció muy exitosamente en Virginia y en la cercana ciudad de St. Mary. Los colonizadores ahora tenían un medio de supervivencia. Cercaron áreas muy grandes de tierra, pero el clima seguía siendo letal y aún faltaban trabajadores. Una solución llegó por casualidad. En 1619, un barco holandés, en camino hacia el Caribe con una carga de esclavos africanos, buscó refugio de una tormenta en el Atlántico. Desde entonces, la colonia y las colonias que siguieron dependerían de la mano de obra importada. Para el fin del siglo XVII, las colonias norteamericanas eran viables, puestos de avanzada de una nueva civilización que tomaba forma alrededor del Atlántico. Brasil. En el siglo XVII, la civilización occidental era tan negra como blanca, tanto africana como europea. Los esclavos recrearon sus vidas africanas en las Américas. Cada año él proclamaba un calendario oficial. Fechas para plantar y cosechar estaban ordenadas en un mundo en guerra con las fuerzas cósmicas. Ahora su habilidad para predecir las temporadas se estaba debilitando. Las lluvias de primavera llegaron tarde. Las cosechas fallaron. Los campesinos morían de hambre. La autoridad del emperador fue desafiada. Misioneros jesuitas de Europa le ofrecieron una solución al emperador. Llegaron a China con nuevas matemáticas, instrumentos astronómicos y una aparente novedad: un reloj. Los jesuitas aprendieron el lenguaje y adoptaron nombres y vestimentas chinas. Su tecnología fue bienvenida, pero su religión causó sospechas. Fueron vigilados cuidadosamente, algunos fueron encarcelados. Pero fueron salvados cuando el emperador recordó el reloj. Cuando se detenía, solo los jesuitas sabían cómo hacerlo trabajar de nuevo. Los jesuitas fueron admitidos en el interior de la corte imperial china. Siguiendo órdenes del emperador, colocaron sus instrumentos en el observatorio imperial. Seguir el rastro del sol y las estrellas era la mejor forma de determinar el tiempo con exactitud. Se esperaba un eclipse solar. Tanto los astrónomos chinos como los jesuitas tenían ahora la oportunidad de demostrar lo que podían hacer. Los oficiales y estudiantes se prepararon en el observatorio para estudiar el eclipse de sol. Solo la predicción calculada con el método occidental coincidió con el eclipse primario, el eclipse total y la duración del eclipse.
Las predicciones calculadas con los métodos chino y musulmán contenían errores. De otro, mientras la suya propia era drenada. El primero murió, pero el otro vive aún. Entiendo que el perro que recibió la sangre del otro se encuentra bien. Y parece que seguirá así por mucho tiempo. Sueños de riqueza y jerarquía inspiraron a las mentes a través de Europa. El hijo de un granjero que jugaba con fuegos artificiales, sujetados a una cometa para ver cómo viajaba la luz, creció para convertirse en un caballero en la compañía de reyes, Isaac Newton. Platón es mi amigo. Aristóteles es mi amigo. Pero mi mejor amiga es la verdad. Su búsqueda de la verdad hizo de Newton un héroe. En el Trinity College en Cambridge, protegido y apoyado, era un típico profesor distraído. Se decía que se perdía en la universidad, pero podía comprender el universo. Newton fue más allá de la autoridad de Aristóteles y Platón en la observación y experimentación. Comenzó con la luz y la visión. Tomé una aguja y la introduje entre mi ojo y su cuenca, tan cerca como pude de la parte trasera del ojo. Al presionar su parte plana contra el ojo, pude ver varios círculos blancos, oscuros y de colores. Newton seccionó un arco iris de un rayo de luz. Esto fue la continuación de la magia por otros medios. El control de la naturaleza a través del conocimiento. La ciencia del siglo XVII empezó observando cómo funcionaba realmente el mundo. Newton midió cómo se comportaban los objetos ordinarios cuando chocaban. Encontró que sus movimientos eran predecibles, gobernados por leyes universales con exactitud matemática. Parecía que Dios era un matemático. Para Newton, el universo funcionaba como un reloj, puesto en movimiento por Dios y transformado por la fuerza que hace que caigan una manzana o una gota de lluvia. La gravedad. Preserva tu corazón y no dejes que te conquiste. Porque el deseo traerá la ruina y ardiente pecado por doquier. Los holandeses tenían miedo de que Dios castigara sus excesos, haciendo que su riqueza desapareciera. Los más ricos de Ámsterdam pasaban el verano en sus casas de campo. Aquí coleccionaban el lujo más costoso de Holanda. Las pinturas costaban solo unos florines, pero en 1630 los tulipanes, un producto del Oriente exótico, costaban una fortuna. Las personas intercambiaban tierras, casas, oro y plata por un solo capullo de tulipán. No podía durar. Los costos de los imperios probaron ser demasiado grandes para una república corrompida por la riqueza. Waar het goud begint. Waar goud begint. Waar het goud begint. Donde el oro comienza. Is deugd maar wind. La virtud no es sino viento. China.
Hasta el siglo XVII, la ciencia y tecnología chinas no tenían rival. Ahora una nueva amenaza estaba a punto de hacer cambiar el curso de los siglos. China era una sociedad meticulosamente ordenada, con un poderoso emperador a su cabeza. Cada año él proclamaba un calendario oficial. Fechas para plantar y cosechar estaban ordenadas en un mundo en guerra con las fuerzas cósmicas. Ahora su habilidad para predecir las temporadas se estaba debilitando. Las lluvias de primavera llegaron tarde. Las cosechas fallaron. Los campesinos morían de hambre. La autoridad del emperador fue desafiada. De Virginia había reunido a un ciento de colonizadores potenciales, aristócratas sin renombre, buscadores de tesoros, sin ningún granjero o mujer entre ellos. La tierra que hemos encontrado es una buena tierra, muy dulce y saludable, mucho más cálida que Inglaterra y muy agradable para nosotros. Donde quiera que desembarcamos a lo largo del río, vimos las mejores maderas y toda la tierra cubierta con frutas, almecinas, moras y frambuesas. Está habitada por pueblos salvajes y feroces. Como manadas de ciervos en el bosque, no tienen más ley que la naturaleza. Los nativos norteamericanos no se sintieron amenazados cuando esta pequeña banda de europeos inadaptados se asentaron en un sitio aislado y despoblado. Jamestown, nombrado así en honor del rey James, era la réplica exacta de un fuerte inglés, excepto porque estaba rodeado de pantanos cubiertos de mosquitos, y el suministro de agua estaba contaminado con sal. Enfermedades y hambre reclamaron las vidas de 1 de cada 2 hombres. Nunca hubo ingleses abandonados en un país extranjero en tal miseria como nosotros en esta recién descubierta Virginia. Su supervivencia dependía de los regalos del pueblo Powhatan. El pueblo Powhatan consideraba a los ingleses muy arrogantes y flojos en comparación con nuestro pueblo. Nuestro pueblo estaba dispuesto a trabajar por sus necesidades, tomando las materias primas de la tierra. El bosque estaba lleno de animales salvajes y aves de corral. Pero aún así, ellos no parecían poder encontrar alimento para comer. Y pensábamos que era extraño porque nosotros somos un pueblo que vive en armonía con la tierra. Y sobrevivimos gracias a ella. La tierra cubría todas nuestras necesidades. El autonombrado líder de Jamestown era el capitán John Smith, un astuto disidente. Smith necesitaba relaciones estables con el pueblo Powhatan. Powhatan era el soberano de un ambicioso imperio. Los europeos lo trataban con respeto. El gran emperador de los que llamamos Powhatan nos hizo preguntarnos cómo puede tan bárbaro príncipe tener tal majestad. Eso asombra a menudo a nuestro pueblo.